Hola, en este video vamos a hablar acerca del tiro vertical y para ello vamos a recordar algunas fórmulas. Como recordarás, en el tiro vertical dijimos que vamos a utilizar las mismas fórmulas del movimiento uniformemente acelerado. La única diferencia es que en lugar de una A de aceleración tendríamos la G de la aceleración de la gravedad y que vale menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y en lugar de tener una X que nos daba la distancia, pues tenemos una Y o una Y que nos indica la posición o la distancia vertical. Entonces las ecuaciones son exactamente las mismas que habíamos utilizado en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, vamos a suponer un ejemplo en el cual lanzamos un objeto hacia arriba, en este caso una moneda. Entonces, como sabrás, la moneda va a ir subiendo hasta que llega a un punto más alto. Bueno, para ello necesitamos tener un sistema de referencia justo donde inicia nuestro movimiento, es decir, el punto en el cual parte el objeto hacia arriba. Es ahí donde nosotros trazamos nuestro sistema de referencia o se encuentra el cero de nuestro plano cartesiano. Y sabemos que la gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado porque va hacia abajo. Entonces, para que el objeto salga hacia arriba necesita de una cierta velocidad inicial que tiene que ser diferente de cero. Es decir, tiene que empezar directamente con una velocidad. Si no tuviera una velocidad inicial, entonces no podría salir disparado hacia arriba. Y como es un movimiento acelerado, pero en este caso negativo o desacelerado, conforme va a ir subiendo, esta velocidad va a ir decreciendo. Va a ser cada vez más pequeña hasta que en el punto más alto su velocidad va a ser cero. Y a partir de este punto se conoce como su altura máxima, es decir, la altura máxima que alcanza ocurre cuando la velocidad final del objeto lanzado hacia arriba es cero. Y desde aquí empezaría su recorrido ahora hacia abajo, ahora va a partir de una velocidad inicial cero y va a ir bajando, aumentando su velocidad, pero hacia abajo. Y lo que sabemos es que el tiempo que toma el objeto subir o llegar a su altura máxima es el mismo tiempo que le toma al objeto caer o llegar al mismo punto desde el cual está lanzado. Y otra cosa que podemos recordar es que la velocidad inicial con la que sale el objeto va a ser igual a la velocidad con la que llegue al mismo punto. Es decir, si sale aquí con unos 5 metros sobre segundo, cuando suba hasta el punto más alto y baje, y mientras baja llega aquí otra vez, cuando llega aquí al punto de lanzamiento, su velocidad también sería de 5 metros sobre segundo, solo que cambiaría de sentido, es decir, sería de menos 5 metros sobre segundo la velocidad. Bueno, conociendo esto, vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. El ejemplo nos dice, se lanza una pelota hacia arriba verticalmente con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Determina el tiempo que le toma llegar a su altura máxima. Bueno, vamos a ver los datos. Me dice que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Me está preguntando el tiempo. Entonces los datos tendría velocidad inicial 20 metros sobre segundo. La gravedad, que es constante, que ya sabemos que es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí obtengo la velocidad final igual a 0 metros sobre segundo, porque nos dice que es en la altura máxima. Ya vimos que en la altura máxima la velocidad es 0. Y me pide encontrar el tiempo. Bueno, pues busco en las fórmulas e identifico qué datos tengo y cuál de estas fórmulas puedo utilizar. Como no conozco la altura, no puedo utilizar ninguna de estas tres. Me quedo con la primera, que tengo todos los datos. Tengo la velocidad final, la velocidad inicial y la gravedad. Ahora despejo el tiempo, que es lo que quiero conocer. Esta velocidad inicial está aquí sumando, pasaría restando, y la gravedad, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Y tengo velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad. Ahora sí puedo sustituir. La velocidad final es 0 porque llega al punto más alto, menos la velocidad inicial 20 metros sobre segundo entre la aceleración de la gravedad menos 9.8. Hago esta operación, 20 entre menos 9.8 me daría 2.04. Recuerda, menos entre menos es más. Y me queda un tiempo positivo de 2.04 segundos. Quiere decir que tarda ese tiempo en llegar al punto más alto. El inciso B me pregunta la altura máxima alcanzada. Entonces vuelvo a analizar los datos. Ahora me pide la altura máxima y tengo los mismos que tenía en el inciso anterior, más el tiempo que ya calculé, y me pide encontrar la altura máxima. Si busco mis ecuaciones, podría utilizar prácticamente cualquiera de estas tres para encontrar la altura, puesto que ya tengo el tiempo y tengo la velocidad final y la velocidad inicial y la gravedad. Y volvemos a lo mismo. Si ocupara yo la segunda o la cuarta,
al estar implicado el tiempo, que es un dato que yo calculé que no me lo da específicamente el problema, pues si yo me equivoqué al calcularlo, también me equivocaré al utilizarlo en estas fórmulas. Entonces lo ideal sería utilizar solamente los datos que me da el problema. Entonces yo elijo esta fórmula, que no hay ningún problema. Si el tiempo está correctamente calculado, podemos utilizar ya sea la segunda o la cuarta, pero bueno, para minimizar errores vamos a utilizar esta que tiene los datos explícitos del problema. Y bueno, necesito encontrar la altura. Esta velocidad inicial al cuadrado está sumando, pasaría restando, y 2 veces la gravedad pasaría dividiendo. Y ahora sí puedo sustituir 0 al cuadrado menos 20 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la parte de arriba me daría menos 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado entre menos 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos es más, y si yo divido 400 entre 19.6 me da de 20.4 metros. Quiere decir que la altura máxima que alcanza con esta velocidad inicial es de 20.4 metros. Bueno, me pregunta ahora el inciso C, la velocidad y la altura que tiene 3 segundos después de haber sido lanzado. Ya no me está diciendo en el punto más alto, sino en un punto intermedio, es decir, después de 3.5 segundos. Bueno, vamos a calcular la velocidad. Tendría yo estos datos: la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo de 3.5 segundos. La velocidad final ya no es 0, puesto que no es en el punto más alto, sino es un punto intermedio, entonces no la conozco. Y tampoco conozco la altura, que son exactamente las cosas que me pide. Bueno, vamos a ver de mis ecuaciones cuál puedo ocupar para calcular la velocidad final. En la mayoría involucra la altura, salvo en la primera, pues entonces utilizo la primera. Y tal como está, sustituyo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial 20 metros sobre segundo más la gravedad o la aceleración de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es de 3.5 según este inciso C del problema. Hago la multiplicación. 20 metros sobre segundo menos 34.3 metros sobre segundo y me queda una velocidad de menos 14.3 metros sobre segundo. Es negativa porque me indica que va hacia abajo, quiere decir que después de 3.5 segundos ya alcanzó la altura máxima y ahora va hacia abajo, va de retorno. Entonces por eso me sale este signo menos, o me está indicando que ya va hacia abajo con esta velocidad de 14.3 metros sobre segundo. Y para la altura, bueno, vemos que datos tengo ahora. Tendría velocidad inicial 20 metros sobre segundo, la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el tiempo 3.5 segundos y un nuevo dato que tengo es la velocidad final de menos 14.3 metros sobre segundo. Como quiero encontrar la altura, pues volvemos a lo mismo. Podría utilizar cualquiera de estas tres, pero pues ya sabemos que al haber calculado nosotros esta velocidad final, pues podríamos tener algún error. Entonces nos vamos por esta parte que no contiene ese dato que hemos calculado, sino los datos que nos da el problema. Entonces la altura va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyo. Y es igual a 20 metros sobre segundo por el tiempo 3.5 segundos más un medio de la gravedad menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que es de 3.5 segundos, y esto elevado al cuadrado. Si elevo al cuadrado y multiplico por un medio de la gravedad, me da de menos 60.025 metros y la velocidad inicial por el tiempo me daría 70 metros. Ahora sí, efectúo la resta. 70 menos 60.025 me da una altura de 9.975 metros. Nos quiere decir que el objeto ya va de regreso con una velocidad negativa de menos 14.3 metros sobre segundo y lleva una altura de, o una posición de 9.975 metros. Bueno, vamos a ver otro problema. Este un poco más complicado. Nos dice: una persona en el borde de un edificio de 40 metros de altura lanza hacia arriba una moneda que 3.4 segundos después llega al suelo. Y me pregunta cuál fue la velocidad inicial de la moneda. Bueno, vamos a analizar el problema. Nos dice que es una persona en un edificio, está en el borde del edificio, lanza la moneda hacia arriba
y después de 3.4 segundos la moneda llega al punto más alto y cae al suelo, es decir, no regresa al punto en el cual él se lanzó, sino que cae al suelo. Entonces nuestro punto de referencia, recuerda, está desde el origen del movimiento, desde el origen donde se lanza el objeto. Entonces la moneda va a llegar a una cierta altura máxima y después llegar al suelo. Entonces alcanza su altura máxima y llega al suelo. Y lo que conocemos es que de los datos, la velocidad inicial es la que nos pide encontrar, la gravedad es constante de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo total desde que se lanza hasta que llega al suelo es de 3.4 segundos. Y la altura del edificio es de 40 metros. Aquí es donde podríamos tener nuestro error, porque si bien es cierto que para interpretarlo nosotros la altura está bien dicho en 40 metros de altura, pero como nuestro sistema de referencia está aquí arriba en el borde del edificio, entonces siguiendo las propiedades del plano cartesiano, las distancias que estén abajo del origen serían negativas. Entonces la altura la tendríamos que poner como de menos 40 metros, ¿no? Si fuera aquí arriba la altura máxima tendría que ser positiva, puesto que está arriba del origen, pero como la altura del edificio es desde el origen hacia abajo, la tengo que interpretar como una distancia negativa. Es decir, una distancia negativa me indicaría precisamente que ha pasado del origen y sigue bajando. Entonces, por las características del problema, la altura la tendríamos que interpretar como menos 40 metros. Y ahora sí, con este dato de que la altura tiene que ser menos 40 metros, puedo verificar mis ecuaciones y buscar dónde encuentro todo lo que tengo. No conozco la velocidad final o la velocidad de impacto con la que llega al suelo, pero sí conozco la altura del edificio, el tiempo que le toma recorrer desde que es lanzado hasta que cae, y me quedo entonces con la segunda ecuación. Pues la fórmula va a ser altura igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, despejo, y tendría que el 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado está sumando, pasaría restando, y voy a dejarlo pendiente aquí este tiempo, porque si no se haría una fórmula un poco más engorrosa. Sustituyo menos 40 menos 1/2 de la gravedad, que es negativa, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo total, que es de 3.4 segundos al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial por 3.4 segundos. Entonces tendría los menos 40 metros más 56.64 metros, que es resultado de el menos por el menos de la gravedad, que es más, elevar el tiempo al cuadrado y multiplicar por el medio de la gravedad de 56.64 metros. Y ahora sí, este 3.4 segundos que estaba aquí multiplicando pasaría dividiendo. El resultado de la resta es de 16.64 metros, y cuando divida entre 3.4 me daría que la velocidad inicial es de 4.895 metros sobre segundo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda déjala en los comentarios, si crees que le puede servir a alguien más comparte, y no olvides suscribirte y darle like al canal. Hasta otra.